La peregrina, capítulo 13. Se encuentran los peregrinos con integridad, quien les hace agradable y provechosa compañía. Conversación sobre las dificultades de Receloso y su triunfante fin. A poca distancia del lugar donde había ocurrido el referido combate había una altura levantada, con el objeto que desde allá los peregrinos pudiesen disfrutar de un panorama más extenso. Desde dicha altura fue donde Cristiano vio por primera vez a su hermano fiel. Llegados allí, nuestros viajeros se sentaron para descansar y reparar sus fuerzas con un ligero refrigerio, reinando entre ellos mucha alegría por verse libres de tan formidable enemigo. Mientras comían, Cristiana preguntó al guía si no había recibido daño en la refriega. No, excepto un poco en mi carne. Sin embargo, también eso estará lejos de detenerme, pues es en el presente una prueba de mi amor por mi maestro y por ustedes, y será un medio de gracia para aumentar mi recompensa al final. ¿Pero no sentiste miedo cuando le viste salir con su garrote? Es mi obligación desconfiar de mi propia capacidad, para que pueda confiar en aquel que es más fuerte que todo. ¿Qué pensaste cuando te derribó al primer golpe? Pues pensé que así rendía servicio a mi maestro mismo, y aún así sería él quien vencería al final. Piensen otros lo que quieran. Por mi parte considero que Dios ha mostrado maravillosa bondad con nosotros, sacándonos del valle y librándonos de la mano de este enemigo. Me parece que ya no debemos desconfiar más de Dios, en vista de la admirable prueba de su amor que acaba de darnos en un lugar como este. Después de esto, marcharon adelante. Al poco trecho, debajo de un roble, dieron con un anciano peregrino, entregado a un profundo sueño. Supieron que era peregrino por sus vestidos, su bordón y su cinturón. Despertado por el guía, el hombre alzó la vista y preguntó azorado: ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois? ¿Y qué haces aquí? Vamos, hombre, no te acalores, todos somos amigos. No obstante, el anciano se levantó y se puso sobre sí, hasta saber con más seguridad quiénes eran. Entonces añadió Gran Corazón: Mi nombre es Gran Corazón, y soy el guía de estos peregrinos que se dirigen al país celestial. Os pido que me dispenséis mi recelo y mi desconfianza, dijo el peregrino, que se llamaba Integridad. Temía que permanecéis a la cuadrilla que robó hace poco tiempo a poca fe, pero ahora que os miro con más detención, veo que sois personas honradas. Pues, ¿qué habrías hecho o qué podrías haber hecho para auxiliarte a ti mismo si nosotros ciertamente hubiéramos sido parte de esa compañía? ¿Qué habría yo hecho? Hubiera luchado con todo mi aliento, y haciéndolo así, estoy seguro que nunca me habrías vencido. Un cristiano no puede ser vencido a no ser que se rinda él mismo. Bien dicho, Padre Honestidad, porque ahora sé que tu corazón es recto, pues has dicho la verdad. Y yo también veo que sabes lo que es la verdadera vida de la peregrinación, pues todos los demás se figuran que son como los primeros en ser vencidos. Bien, ahora que tan alegremente nos hemos encontrado, te ruego que me digas tu nombre y el lugar de donde vienes. Por lo que respecta a mi nombre, no puedo satisfacerte. En cuanto a mi procedencia, vengo del pueblo de Estupidez, que se halla muchas leguas más allá de la ciudad de Destrucción. Oh, ¿eres ese campesino entonces? Creo que he adivinado quién eres. Tu nombre es Viejo Honestidad, ¿no? El anciano se sonrojó. Integridad en abstracto no. Sin embargo,
Así me llaman y quisiera que mi carácter correspondiese a mi nombre. Pero, ¿cómo has podido adivinar que soy tal hombre, puesto que vengo de un tal lugar? Ya había oído hablar de ti a mi señor, quien sabe todo cuanto pasa en la tierra, pero más de 4 veces me ha extrañado el que me saliera alguien de tu pueblo, porque es peor aún que la misma ciudad de destrucción. Si vivimos más apartados de las influencias directas del sol y por consecuencias somos más fríos y estúpidos, pero aún cuando un hombre se encontrara en una montaña de hielo, si el sol de la justicia resplandeciera sobre él, su helado corazón se derretiría. Así pasa conmigo. Lo creo, Padre Honestidad, lo creo, porque sé que es cierto. Entonces el anciano saludó a los peregrinos con el ósculo santo de caridad y les preguntó cómo se llamaban y lo que habían pasado desde que emprendieron su viaje. Mi nombre sin duda no te será desconocido. El buen cristiano era mi esposo, y estos 4 muchachos son sus hijos. Qué arrebato de alegría tuvo el bueno de integridad al oír esto. Dio brincos como un joven, se sonrió y los bendijo con 1000 deseos para su prosperidad, diciendo: He oído hablar de tu marido, de sus viajes y de las luchas que sostuvo durante su vida. Dígase para tu consuelo que su fama ha cundido por todas partes. Su fe, su valor, su paciencia en los sufrimientos y su sinceridad en todo han hecho célebre su nombre. Enterado de los nombres de sus muchachos, les dijo: Mateo el publicano, o ciertamente en el vicio, pero sin la virtud, Samuel, como Samuel el profeta, hombre de fe y de oración, José, como José en casa de Potifar, se castó y huye de la tentación, y tú, Jaime, imita la conducta de Jacobo en esto, y Jacobo, el hermano del Señor. Cuando luego le hablaron de misericordia y de cómo se había separado de su pueblo y de sus parientes para acompañar a Cristiana y a sus hijos, añadió: Misericordia es tu nombre, y por la misericordia serás sostenida y conducida a través de las dificultades que te asalten por el camino, hasta que llegues donde podrás mirar cara a cara a aquel que es fuente de misericordia. Mientras caminaban juntos, el guía, que había escuchado con complacencia las palabras de su nuevo compañero de viaje, le preguntó si había conocido a un tal Receloso, que salió de la misma comarca para ir en peregrinación. Sí, muy bien le conocía. Era un hombre que tenía la raíz de la religión en su corazón, pero era el peregrino más molesto de cuantos he conocido. Ya veo que le conocías, porque le has descrito perfectamente. Conocerle, fuimos compañeros íntimos por mucho tiempo y estábamos juntos cuando por primera vez le asaltaron temores acerca del porvenir. Y yo fui su guía de la casa de mi amo hasta las puertas de la ciudad celestial. En ese caso, sabrás cuán fastidioso era. Es verdad, pero podía muy bien soportarlo todo, porque los de mi profesión tenemos muy a menudo el encargo de conducir personas de semejante índole. Cuéntanos algo de él. Quisiéramos saber cómo se porta mientras estuvo en tu compañía. Pues él siempre tenía el temor de no llegar a donde tenía el deseo de ir. Todo lo que oía hablar a cualquiera le asustaba. Todo lo que tuviera el menor atisbo de oposición. Oí que se quedó quejándose en el pantano del desaliento más de un mes. No se atrevía a pasar, aunque vio a varios otros adelantarse y aventurarse.
aunque muchos de ellos, se ofrecieron a tenderle una mano. Él tampoco quería volver atrás. Decía que moriría si no llegaba a la ciudad celestial, y sin embargo se desalentaba ante cualquier dificultad. Tropezaba con cada pequeño palo que cualquiera lanzase en su camino. Bien, después de haber estado mucho tiempo en el pantano de desaliento, como te he dicho, una soleada mañana, no sé cómo, se aventuró y lo pasó. Pero cuando lo hubo pasado, apenas si podía creerlo. Creo que él tenía en su mente un pantano del desaliento. Un pantano que llevaba a todas partes con él, pues de otro modo nunca podría haber sido como era. Entonces llegó a la puerta, ya sabes a la que me refiero, a la que está al principio de este camino, y allí se detuvo bastante tiempo antes de aventurarse a llamar. Cuando se le abrió la puerta, él retrocedía y cedía el paso a otros, y decía que él no era digno. Por eso, aunque llegó antes que alguno a la puerta, muchos de ellos entraron antes que él. El pobre hombre se quedó allí temblando y estremeciéndose. Me atrevo a decir que cualquiera que le viera habría sentido lástima por él. Tampoco quería retroceder. Al final agarró el pomo que colgaba en la puerta y llamó una vez o dos veces. Entonces alguien le abrió, pero él se estremeció como antes. Quien le abrió dio un paso y le dijo: «Tú que tiemblas, ¿qué quieres?». Y cuando le dijo eso, él se desplomó. Quien le hablaba se preocupó por verle tan desfallecido y le dijo: «La paz sea contigo, levántate, porque te he abierto la puerta, entra, porque eres bendito». Con esas palabras se levantó y entró temblando, y cuando estuvo adentro le avergonzaba mostrar su rostro bien. Después de haber estado allí algún tiempo, como sabes que se acostumbraba, le despidieron para que continuase su camino. También le dijeron que el camino que debía tomar. Y así llegó a nuestra casa, pero tal como se había comportado en la puerta, igualmente lo hizo en la puerta de mi maestro, el intérprete. Se quedó allí en el frío bastante tiempo antes de aventurarse a llamar. Sin embargo, no quería retroceder, y las noches eran tan largas y frías entonces. No, él tenía una nota de necesidad en su seno para mi maestro, que le recibiera y le concediera la comodidad de su casa, y también le otorgase un fuerte y valiente guía, porque él mismo era un hombre de corazón cobarde, y aún así tenía temor de llamar a la puerta. Así que se quedó vagando por allí hasta que, pobre hombre, casi desfallecía de hambre. Si tan grande era su desánimo que, aunque vio a varios otros que llamaron entrar, y aún así él tenía temor de aventurarse. Al final, creo que miró por la ventana y al ver un hombre que caminaba por la puerta se acercó a él y preguntó quién era. Pero, pobre hombre, las lágrimas llenaban sus ojos y yo percibí lo que quería. Por tanto entré y lo dije en la casa, y le mostraremos el asunto a nuestro Señor. Él me envió que fuera otra vez para que le dijera que entrase. Pero me atrevo a decir que tuve un duro trabajo que hacer. Al final, él entró. Y diré eso por mi Señor, le trató de modo maravillosamente amoroso. Había algunas cosas sobre la mesa y le entregaron algunas. Entonces él presentó la nota y mi señor la miró y dijo que su deseo sería otorgado. Por tanto, cuando él había estado allí bastante tiempo, pareció cobrar ánimo y sentirse un poco más cómodo. Porque mi maestro, debes saber, es muy tierno, especialmente con aquellos que son temerosos. Y por eso así se mostró con él, para poder alentarlo bien. Cuando hubo visto las cosas que había en el lugar y estuvo preparado para emprender su viaje para ir a la ciudad, mi señor, como hizo antes con Cristiano, le dio una botella de bebida y algunos alimentos.
Y así proseguimos, y yo iba delante de él, pero era hombre de pocas palabras, y solamente daba profundos suspiros. Cuando llegamos donde los 3 hombres estaban colgados, él dijo que dudaba de que ese fuera también su propio fin. Solo pareció contento cuando vio la cruz y el sepulcro. Allí, confieso, deseó quedarse un rato para contemplar y pareció un tiempo después estar más animado. Cuando llegamos a la colina de la dificultad, no se quedó mucho tiempo allí, ni tampoco tuvo mucho miedo de los leones, porque debe saber que no tenía problemas con tales cosas. Su temor era por su aceptación al final. Le llevé el palacio hermoso, creo antes de que él estuviera dispuesto. También cuando estuvo dentro, le presenté a las doncellas que estaban en el lugar, pero él sentía vergüenza al estar en compañía. Deseaba mucho más estar a solas. Sin embargo, siempre le gustaba una buena conversación y con frecuencia se quedaba detrás de las cortinas para escucharla. También le gustaba mucho ver cosas antiguas y meditar en ellas en su mente. Me dijo después que le gustó estar en aquellas 2 últimas casas, es decir, en la puerta y en la del intérprete, pero que no se atrevía a pedirlo. Cuando fuimos también desde el palacio hermoso bajando la colina al valle de la humillación, él descendió también como haya visto yo nunca hacerlo un hombre en toda mi vida, porque no le importaba lo mezquino que era, para poder estar feliz al final. Sí, creo que había una mezcla de compasión entre ese valle y él, porque nunca le vi mejor en todo su peregrinaje que cuando estuvo en ese valle. Allí se tumbaba y abrazaba el terreno y besaba las flores mismas que le crecían en el valle. Se levantaba cada mañana al romper el alba, caminando de un lado al otro en ese valle. Pero cuando estuvo cerca de la entrada del valle de la sombra de la muerte, creí haber perdido a mi hombre, no porque él sintiera ninguna inclinación a retroceder, pues eso siempre lo aborrecía, sino porque él estaba preparado para morir de temor. ¡Oh, los fantasmas me atraparán! ¡Los fantasmas me atraparán!, gritaban, y yo no podía convencerle. Él hacía tanto ruido y gritaba tan fuerte allí que solamente el oírle habría sido suficiente para alentarles a caer sobre nosotros. Pero yo observé que este valle estuvo muy tranquilo mientras él lo atravesaba, como nunca lo había conocido yo antes o desde entonces. Supongo que esos enemigos allí tuvieron un freno especial de parte de nuestro Señor, y el mandamiento de no intervenir hasta que el Señor, a presión, lo hubiera atravesado. Sería demasiado tedioso hablarle de todo, por lo tanto, solo mencionaré 1 o 2 pasajes más. Cuando llegó a la feria de la vanidad, pensé que se pelearía con todos los hombres de la feria. Temía a los que nos golpeasen en la cabeza, pues él estaba muy acalorado contra sus necedades. En la tierra encantada él también estuvo muy despierto, pero cuando llegó al río donde no había puente de nuevo, quedó atrapado. Decía: ahora me ahogaré para siempre y nunca veré ese rostro de consuelo, ese rostro que he viajado tantos kilómetros para contemplar. Y allí también observé algo muy notable. El agua de ese río estaba más baja en ese momento de lo que nunca había visto en mi vida. Por tanto, al final cruzó y el agua no llegaba por encima de su calzado. Cuando subía hacia la puerta, yo comencé a despedirme de él y a desearle una buena recepción arriba. Y él dijo: la tendré. Entonces nos separamos y no volví a verle más. Así parece que al final salió bien. Sí, nunca tuve dudas sobre él. Era un hombre de un espíritu escogido, solo que siempre se mantenía muy abatido, y eso hacía que su vida fuese tan pesada para él mismo y tan problemática para otros. Él era, por encima de muchos, tierno hacia el pecado.
Tenía tanto temor a causar ofensas a otros que con frecuencia se negaba a sí mismo lo que le era legítimo, porque no quería ofender. Pero, ¿cuál puede ser la razón por la que un hombre tan bueno estuviera tanto en tinieblas durante toda su vida? Hay dos tipos de razones para eso. Una es que el sabio Dios así los dispondrá. Algunos deben tocar la flauta, algunos deben lamentar. Y el señor Aprensión era alguien que tocaba el bajo. Él y sus compañeros hacían sonar el sacabuche, cuyas notas son más dolientes que las notas de otra música, aunque algunos dicen que el bajo es la base de la música, y por mi parte no me importa en absoluto la profesión que comienza sin cargar en la mente. La primera nota que el músico normalmente toca es el bajo, cuando quiere afinar todo. Dios también toca primero esa cuerda, cuando afina el alma para sí mismo. Aquí está la imperfección del señor Aprensión, que él no podía tocar otra música excepto esta, casi hasta que llegó al final. Me atrevo al hablar así metafóricamente para que las mentes de los jóvenes lectores maduren, y porque en el libro de Apocalipsis los salvos son comparados con una compañía de músicos que tocan sus trompetas y arpas y cantan sus cantos delante del trono. De lo que nos ha relatado, se desprende que era celoso, un hombre lleno de celo. No temía en lo más mínimo las dificultades, los leones, ni la feria de la vanidad. Lo que le infundía terror era el pecado, la muerte y el infierno, porque abrigaba algunas dudas acerca del derecho que tenía el país celestial. Dices bien, esas eran las cosas que le inquietaban, y como has observado bien, surgían de la debilidad de su mente al respecto, no de la debilidad de un espíritu con respecto a la parte práctica de la vida del peregrino. Me atrevo a creer que, como dice el proverbio, él podía haberse sacudido a un instigador si se hubiera interpuesto en su camino, pero las cosas con las que estaba oprimido, ningún hombre puede sacudírselas con facilidad. Este relato acerca de Receloso me ha sido de gran utilidad, pues creía que no había habido nadie tan afligido como yo, pero veo que las aflicciones sentidas por ese buen hombre tienen alguna semejanza con las mías. Solo nos diferenciamos en dos cosas. Sus penas eran tan graves que se declararon, pero las mías las guardé escondidas en el corazón. Las suyas también le gravaron, hasta el punto de impedirle llamar a las casas preparadas para nuestro hospedaje. Pero las mías eran tales que me obligaron a llamar con más fuerza. Para descargo de mi corazón, debo manifestar que he sentido algo del mismo espíritu que animaba a Receloso, porque siempre he temido más el infierno y la pérdida de un lugar en el paraíso que la pérdida de otras cosas. Oh, ¿qué no haría yo para alcanzar la felicidad de poseer una morada allí, aunque para lograrla tuviese que sacrificar lo que más aprecio en este mundo? El temor era la única cosa que me hacía creer que distaba mucho de poseer en mi interior lo que acompaña a la salvación. Pero si todo esto pasó a un hombre tan bueno como él, ¿por qué no esperar que al fin yo también triunfaré del todo? Sin temor no habrá gracia, aunque no hay siempre gracia donde existe temor al infierno. Es cierto que donde no existe temor de Dios, tampoco existe la gracia. Bien dicho, Jaime, has dado en el blanco. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y por cierto, los que no tienen el principio carecen también del medio y del fin. Ojalá que otras muchas personas se asemejasen más con respecto a esto a nuestro amigo Receloso.